Bienvenidos al podcast Cine para el Alma. En el capítulo del día de hoy hablaremos sobre la película Las tortugas también vuelan, desde una perspectiva de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como invitada especial tenemos a María Paula Sandoval, quien es experta en derechos humanos y el VIH. María Paula, bienvenida. Buen día, Santiago, muchas gracias por esta bienvenida tan especial. Estoy muy emocionada por analizar la película Las tortugas también vuelan, porque, como ya vimos, esta materializa cómo se vulneran los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto de guerra. Efectivamente, María Paula, estamos hablando de una película que no es de Hollywood, sino que se grabó en Irak por el director kurdo Bahman Gobadi. Abordando en el contenido de la película, estamos hablando de un film que es crítico frente a un suceso histórico, como la invasión de Estados Unidos a Irak, pues la película se ubica cronológicamente antes de la invasión americana en 2003. Se nos muestra un pueblo kurdo que tiene la problemática de no saber cuándo iniciará la guerra o cómo éste le afectará, razón por la cual llaman a un niño llamado Satélite, el cual instalará una antena parabólica para poder ver las noticias del extranjero y así saber cuándo sucederá la guerra. Satélite, que en este punto podemos identificar como el protagonista de la película, es también el líder de los niños del pueblo, los cuales tienen la tarea de buscar una mina para luego venderla en el mercado negro. Entre este grupo de niños se encuentran los otros tres protagonistas: a Green, una madre muy joven que debido a una violación dio a luz a Riga, un niño que es ciego y que representa en ella todo un sufrimiento. Junto a ellos dos está Hengrove, el hermano mayor, que en la guerra perdió sus dos brazos y que puede predecir el futuro, el cual solo muestra más conflicto con la llegada a Estados Unidos. La película es muy cruda, porque no va a mostrarnos la realidad que viven los niños en la guerra, ya que se nos muestra cómo a Grimm sucumbe ante su pasado que la aterroriza y atenta contra la vida de su hijo, primero dejándolo en un campo minado, donde es rescatado por Satélite, el cual es herido por una mina. Sin embargo, después a Green satisfactoriamente logra ahogar a Riga, después de atarle una piedra al pie y empujarlo al agua, y ya después se lanza en una colina, tomando también su vida. Las tortugas también vuelan es una de esas películas que lo dejan llorando a uno y que les llegan a uno al corazón. Solo con el resumen que me cuentas, es impresionante la cantidad de derechos humanos que se ven vulnerados. Pero, antes de llegar a este análisis y de adentrar en la película en sí misma, es necesario explicar qué son los derechos humanos. Bueno, esos hacen referencia a todos aquellos derechos que son reconocidos solo por el hecho de ser persona, y son garantías universales e inalienables, que buscan proteger la dignidad de todos los seres humanos. A su vez, tienen la finalidad de regular las relaciones entre las personas y la relación de las personas con el Estado. Adicional a esto, es importante entender que estos derechos tienen un fundamento en una serie de principios, los cuales comprenden la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la igualdad, la participación y la rendición de cuentas. En el caso de la película, podemos evidenciar claramente cómo se desconoce la dignidad de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la guerra. María Paula, si bien entendemos qué son los derechos humanos, es necesario diferenciarlos de otros conceptos que no hemos tocado en el podcast, como el derecho internacional humanitario, y mucho más cuando hablamos de una película que sea en un contexto de conflicto. ¿Tú cómo los diferenciarías? Esta diferencia es supremamente importante, Santiago, la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según el Comité de la Cruz Roja, los derechos humanos son aquellos que están vigentes en todo momento. Deben respetarse sin importar ninguna circunstancia o situación presente. Mientras que cuando entramos en el derecho internacional humanitario, este ocupa la protección de los derechos humanos en situaciones donde, según el derecho internacional, se consagra una situación de conflicto armado. ¿Y en la película se podría aplicar el VIH? Claro que se aplica, porque estamos frente a dos tipos de conflictos armados. Uno, primero, cuando se da el conflicto interno entre los kurdos y los iraquíes. Y el segundo, cuando se da la invasión de Estados Unidos al régimen de Saddam Hussein. María Paula, ahondando en el VIH, las minas antipersonales son armas que no tienen como objetivo matar a una persona, sino que por el contrario buscan incapacitar de una forma bastante cruel, como es la amputación de uno de sus miembros. Y lo peor es que incluso después de un conflicto, las minas siguen quedando en el territorio, por lo cual afecta en gran medida a la población común. Tú dirás,
que las minas hacen parte del VIH o son armas que, al igual que las armas químicas, es prohibido en el uso de la guerra? Santiago, las minas antipersonas, a diferencia de los humanos, no discriminan. Ellos atacan por igual a cualquier civil o militar. Por esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró que las minas son una pandemia que termina en lesiones graves, sufrimiento e incluso la muerte, ya que estas son concebidas para ser colocadas en el suelo o cerca de este y que exploten por la presencia, la proximidad o el contacto con cualquier persona. Por estas razones, las naciones del mundo se reunieron para crear el Tratado de Ottawa, el cual entró en vigor en 1999. En ese se estableció que era necesario prohibir las minas antipersonales, porque atentan contra la integridad de las personas. Además, se inspiró en el derecho internacional humanitario, ya que este tiene la finalidad de aliviar el sufrimiento que causan los conflictos armados y proteger a la población civil en tiempos de guerra. Inicialmente, las minas debían ser retiradas en un plazo de 4 años siguientes a la entrada en vigor del tratado. E incluso también se menciona que cuando esto no fuera posible, los estados pertinentes que no habían logrado retirarlas todas dentro de este plazo podían pedir un aplazamiento para poder encontrarlas y retirarlas. Pero desafortunadamente, como se demuestra en la película, aún siguen usándose a pesar de estar prohibidas por el derecho internacional humanitario. En lo que tiene que ver con los derechos humanos, hay una situación muy difícil en la película, en lo que tiene que ver con Agrin y Riga, una madre que a su corta edad ha sufrido más que un adulto y un niño que no entiende nada de lo que sucede a su alrededor. ¿Cuál es la vulneración de derechos humanos que se da en el caso de ellos? Santiago, para responder esta pregunta es necesario ser conscientes de que ambos niños en la película son vulnerados. Por un lado tenemos a Green, quien es violada aún siendo menor de edad y queda en estado de embarazo, por lo cual podríamos mencionar que se vulneran todos sus derechos sexuales, reproductivos, su integridad, su seguridad y muchos otros derechos que van ligados a estos. Por el otro lado tenemos a Riga, a quien se le vulnera su derecho a la vida. Pero ahora debemos ser conscientes de que Agrin no tuvo la oportunidad de un test de ponderación, de mirar si de verdad era psicológicamente capaz de tener a su hijo, de acceder a los derechos respecto de su propio cuerpo. Y podríamos incluso adentrarnos un poco a temas de la psicología, mencionando que Riga podría ser incluso un recordatorio a esto, por lo cual se llega a la conclusión de que un derecho es la consecuencia de la vulneración del otro. Es decir, si a Green no lo hubieran violado y no hubiera tenido Riga, no se hubiera violado su derecho a la vida. Y aunque no es una excusa para la vulneración de este, es una forma en la que podemos entender que ambos fueron víctimas. Es frustrante todo lo que pasa en la película. Duele ver el dolor de unos niños que a su corta edad viven un gran sufrimiento. ¿Hay algo que se puede hacer? Incluso cuando hablamos de que en esta guerra no opera ningún mecanismo regional protector de derechos humanos. En el caso de Irak, al no ser parte de ningún mecanismo regional, es necesario que se acuda a los mecanismos internacionales, como lo es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este recibe denuncias que cumplan con 2 condiciones. En primer lugar, debe ser parte del tratado que establezca los derechos humanos presuntamente violados. Y, en segundo lugar, el Estado parte debe haber reconocido la competencia del comité encargado de la vigilancia del tratado para recibir y examinar denuncias de particulares. En el caso de la película, Irak ratificó los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de la Mujer, desde antes de que iniciaran los conflictos que se establecen en la película. Específicamente, estas convenciones fueron ratificadas en 1994 y 1986. Igualmente, al no haber hecho ninguna reserva sobre el Comité de Vigilancia de estos tratados, se reconoce también la competencia de estos, por lo cual podrán acudir al respectivo consejo para interponer una denuncia por la vulneración de los derechos consagrados en los tratados mencionados anteriormente. María Paula, muchas gracias por ilustrarnos sobre estos temas tan complicados y por ayudarme a aterrizarlos a esta película. A ti, Santiago, muchas gracias por invitarme. E invito a todos los oyentes a ver en sus casas Las tortugas también vuelan. Es una película poco convencional
que les ayudará un montón, pero también les hará reflexionar bastante sobre la aplicabilidad de los derechos humanos en el contexto de guerra. Un abrazo para todos, muchas gracias. Sin más, nos despedimos. Recuerden escucharnos la próxima semana. Soy Santiago y esto es Cine para el Alma.